Hola, esta es la clase teórica introductoria al curso de Morfología 2 de la Cátedra Lombardi, de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida al curso. En esta clase vamos a encuadrar el programa general de la materia y particularmente la primera unidad temática que está enfocada en el empleo de los medios de representación, particularmente los sistemas de proyección y las formas de notación que de alguna manera introducen un pasaje entre las técnicas de representación arquitectónicas y las más específicas técnicas de representación urbanas. El curso de Morfología 2 va a encuadrarse temáticamente en el estudio de la forma urbana. Vamos a tomar como objeto de estudio en particular el comportamiento de las ciudades contemporáneas, de las metrópolis contemporáneas, tomando como caso de estudio la ciudad de Buenos Aires, y vamos a fijar nuestra atención sobre determinados temas y determinadas áreas de la ciudad como objeto de estudio. El equipo se organiza con Ludmila Kripa y Mariano Alonso como coordinadores específicos de este taller. Vamos a estar además trabajando en relación a este taller Gabriela Cárdenas, que es la profesora adjunta, que va a estar un poco más explícitamente dedicada al taller de SRG, pero que va a colaborar de alguna forma con nosotros, ya veremos particularmente. José Luis Caivano, que es el profesor adjunto que se ocupa de los proyectos de investigación y la coordinación de las áreas de investigación de la cátedra, que también va a tener participación en el curso. Yo soy Roberto Lombardi, soy el titular y me voy a ocupar de algunos asuntos, especialmente las clases teóricas y algunas actividades colectivas. Y a cargo de comisión van a estar Lucila Deimundo Roura, Mauro Fernández, Lucía Solari y Sofía Frasquet Dreyer. Para mí es un privilegio poder trabajar con todos ellos. Nos vamos a organizar en comisiones de aproximadamente 30 estudiantes, donde los estudiantes van a conformar equipos de 2 estudiantes, pero cada uno va a trabajar con ciertas responsabilidades individuales. Como ustedes saben, las cátedras de morfología tenemos como nuestro campo de trabajo un taller vertical definido por el área de representación y forma dentro de la currícula de la carrera de grado de arquitectura, donde además del curso de Morfología 2 nos ocupamos de los cursos de Morfología 1 y de sistemas de representación geométrica. Para nosotros el eje común a todas esas asignaturas, lo que define el encuadre de nuestras atenciones, es la atención hacia la forma, sobre todo como la manifestación de procesos creativos, constructivos, muy orientada a las atenciones que requiere el campo morfológico en el campo de la arquitectura y el urbanismo en particular. Y esto va a estar de alguna manera siempre asociándose a la relación que se establece entre los modos de representar, los modos de interpretar y los modos de imaginar la forma. En particular, en Morfología 2 nos vamos a concentrar en la forma urbana y esto va a estar especialmente articulado con algunas actividades de investigación de la cátedra que fundamentalmente respecto al taller de Morfología 2 se manifiestan como la organización de una serie de archivos y atlas documentales para ordenar e interpretar materiales urbanos de Buenos Aires. Algunos de ustedes han ya transitado con nosotros el curso de Morfología 1 en el que hemos tratado de introducir unas primeras atenciones sobre estos asuntos, sobre todo cómo interpretar la relación en todos los pasajes de escala que van desde la habitación hasta la ciudad. En el caso del año pasado, trabajando sobre la cuestión de la vivienda colectiva en Buenos Aires y poniendo en foco las cuestiones de tipo y de tejido. Esa idea de tipo y de tejido que de alguna manera definen las atenciones más específicas de los comportamientos urbanos de la arquitectura van en este curso a ampliarse para el registro de otras clases de materiales, no estrictamente y solamente los arquitectónicos, y otros modelos de conceptualización de las organizaciones que vayan un poco más allá de los problemas de tejido tal como los hemos podido encuadrar introductoriamente en el curso de Morfología 1. Para eso es importante que nos detengamos un momento en tratar de encuadrar por qué hay algunas diferencias entre el estudio de la ciudad y el estudio de la arquitectura.
Apenas nos detenemos en una imagen de una ciudad como Buenos Aires, podemos pensar que tanto los que efectivamente transitaron con nosotros los cursos de Morfología 1, como quienes han cursado Morfología 1 en otras cátedras y han tenido otro tipo de encuadres conceptuales y metodológicos, todos están en condiciones de poder observar los edificios que forman parte de este conjunto y interpretar de alguna manera sus lógicas organizativas, tratar de deducir cómo administran sus semejanzas y diferencias, sus lógicas de repetición y de variación y de contraste, etc. Sin embargo, si tratamos de entender esto como un conjunto, como una forma emergente de todas estas acciones, aparecen dos o tres particularidades. Por un lado, no todo lo que constituye a la ciudad desde el punto de vista de la edilicia está ordenado bajo la forma del proyecto arquitectónico. Hay un montón de producciones de la construcción de la ciudad que operan con lógicas no estrictamente semejantes a las del proyecto. Por otro lado, hay un número de materiales que no forman parte estrictamente de los componentes arquitectónicos y que son sobre todo, o por empezar, mejor dicho, las lógicas organizativas de la estructura, de la forma de la ciudad. Y en este sentido, una ciudad como Buenos Aires, como muchas de las metrópolis latinoamericanas, tiene estas características que podrían entenderse como características simples y perceptibles, como está ordenada por una grilla, esa grilla tiende a ser una grilla regular, con lo cual podríamos imaginar que entendemos la forma de la ciudad si entendemos, por ejemplo, el modo en el que se comporta la grilla. Al mismo tiempo, si tratamos de reconocer y asumimos la experiencia de transitar la ciudad, de entender su comportamiento, podemos llegar a la conclusión de que esa ciudad no está ordenada, sino que más bien se trata de un caos, ¿no? Donde todo se vuelve contingente, particular, cambia, está sometida a toda clase de fuerzas transformadoras que van en direcciones contrarias, muchas veces antagónicas, etc. En ese arco, que va del orden al caos, vamos a tratar de detenernos justamente no en esas simplificaciones bastante improductivas, por otro lado, sino en desarrollar las herramientas que nos permitan comprender cómo es la ciudad, partiendo de la capacidad de describirla, a partir de ahí de interpretarla, y en ese proceso de interpretación desarrollar los instrumentos que nos permitirían proyectarla. Esa complejidad está determinada, como les decía, por una serie de dinámicas de transformación, de fuerzas transformadoras, de actores sociales, de controversias sociopolíticas que se despliegan históricamente y que de alguna manera hacen necesario que entendamos que la forma de la ciudad es una forma construida en el sentido de elaborada a través de una serie de acciones transformadoras sucesivas, simultáneas y en tensión. Y en este sentido es importante pensar que cualquier aproximación a la formación sobre el proyecto de la forma urbana requiere imaginarnos en este camino de la construcción y eventualmente, o positivamente, de la reconstrucción, es decir, de la transformación positiva de aquellas cosas que se presentan como problemas. Sin ninguna duda, el contexto de la emergencia sanitaria nos pone frente a la escena de interpretar que estamos en problemas, que muchas de las debilidades de las formas de la organización de las metrópolis contemporáneas, que eran bien conocidas para cualquiera de nosotros, ahora se manifiestan mucho más críticas, en el sentido que se pone realmente en crisis la posibilidad de vivir juntos. Ante la proliferación de discursos que tienden a imaginar las salidas como soluciones de dispersión individualista, antiurbanas, imaginando que nos podemos ir a vivir a Marte o cada uno al lugar que quede más lejos posible de donde están los demás, etc., sabiendo que además el futuro del mundo depende de una estrategia colectiva y seria de responsabilidades comunes sobre la sostenibilidad, es fundamental entender que tenemos que comprender las capacidades, las dificultades y las controversias que se despliegan actualmente en las ciudades para reforzar las positividades de lo urbano e instalar nuestro trabajo en esas atenciones. Este curso justamente va a tomar como objeto una reflexión sobre cómo volver a pensar lo público, que ha sido drásticamente puesto en cuestión por estos discursos y particularmente por la crisis desatada por la emergencia sanitaria. Los edificios públicos aparecen vacíos y prácticamente inútiles, la calle por momentos se convierte en un espacio intransitable, perdemos relación con el espacio público frecuentemente al
al acotar nuestras capacidades de movernos y de encontrarnos, pero al mismo tiempo entendemos que las claves de nuestra supervivencia empiezan a depender de la calidad del espacio público, de la calidad de los medios de transporte públicos, de los modos de articular los lugares de esparcimiento, la capacidad de estar en lugares ventilados, iluminados, con buena calidad ambiental y su relación con lo público. Bueno, es decir, de alguna manera nos enfrentamos a la posibilidad de reflexionar sobre cómo actualizar nuestro saber sobre lo público como clave de la cuestión urbana. Y en este sentido, nuestros casos de estudio van a ocuparse muy directamente de estos asuntos. Por un lado, van a tratar de ampliar este registro que les proponemos de las clases de materiales con los cuales se constituye la ciudad. Efectivamente, estudiaremos algunos casos arquitectónicos que serán estudiados como proyectos, en este caso de edificios institucionales, no ya como hicimos en Morfología 1, de conjuntos de vivienda, de hipótesis de tejido, que efectivamente son clases de materiales muy influyentes en la construcción de la ciudad, sino que vamos a tratar de detenernos en esta función de las instituciones públicas, y particularmente de aquellas que en este momento llaman muy especialmente nuestra atención, los hospitales, que instalan especialmente esta tensión entre lo público, en esta tensión entre lo abierto y lo cerrado, lugares a los que necesitamos acudir, lugares que funcionan muchas veces en este escenario especialmente como lugares que tienen componentes de reclusión, es decir, donde se abren dialécticas entre la relación de lo cerrado y lo abierto en relación a lo público, que pueden ser muy significativas para nosotros. Y en este sentido, el arco de casos que vamos a estudiar va desde los hospitales antiguos, como el Rawson, Borda, el Moyano, el Muñiz, organizados como sistemas de pabellones en parques, los hospitales modernos, como el Argerich o el Churruca, optimizando la idea del edificio vertical y complejo, con una clave más bien de forma y espacio, digamos, y el Hospital Nacional de Pediatría, ese formidable experimento de edificio urbano de usos abiertos, desarrollado en los primeros años de la década del 70. Vamos a componer esos edificios que ya en sí cifran al menos dos materiales urbanos: la edilicia y los espacios abiertos, en general definidos como espacios verdes articulados con parques, que tienden a tener un tipo de comportamiento que bien vale la pena estudiar como parte de la organización de la ciudad. Justamente esos casos van a aparecer puestos en relación con otros casos de estudio que son efectivamente parques proyectados por paisajistas, por saberes proyectuales distintos a los de la arquitectura, donde vamos a trabajar con Plaza Constitución y Parque Patricios, que además cifran en sí mismos la relación entre esos comportamientos naturales con toda una serie de condiciones infraestructurales, estaciones de subte, de transbordo, grandes sistemas de paradas de colectivos, etc. Y todo un conjunto de parques definidos de alguna manera en la proximidad de todos estos edificios, como el Parque Ameguino, el Parque Lezama y el Parque España. Además de estos casos, tendremos otro edificio que articula en particular estos materiales urbanos, que es la estación del ferrocarril de la terminal Roca, en Constitución, donde a la condición del edificio se le suma la condición de la infraestructura, con todos los sistemas ferroviarios integrados al edificio. De la misma manera que algunos de los parques tendrán integrados comportamientos infraestructurales en forma de estaciones de subte o de transbordo, etc., la estación tendrá esta mezcla de arquitectura e infraestructura. En definitiva, nos interesa enfocar que estos tres materiales, la edilicia, con toda su condición espacial tridimensional, el paisaje en la forma de los parques, con toda esta condición de suelo natural y vegetación, y las infraestructuras, con toda esta condición de ingenierías de conducción de flujos y sus materializaciones ingenieriles, son de alguna manera tres materiales claves en la organización de la ciudad. Todos ellos serán vistos además no como casos aislados, sino progresivamente como claves para ir asociando entre sí e ir comprendiendo la organización de una forma urbana, en particular el área que queda definida entre el casco histórico asentado en los altos de la ciudad de Buenos Aires
y los bajos del riachuelo, en este tramo de la cuenca del riachuelo, donde esa barranca se vuelve profunda y donde históricamente se fueron concentrando toda una serie de programas y estrategias públicas de exclusión o de programas significativamente difíciles de integrar a la estructura interna de la ciudad, como decíamos, hospitales, pero también cárceles, arsenales, mataderos, basurales, y que todos esos programas de alguna manera aparecen integrados a los sistemas de transporte que articulan no solo peatones, sino también cargas entre el área central de la ciudad y el suburbio, especialmente a partir del desarrollo industrial del sur de la ciudad, su decadencia y además la proliferación de asentamientos de vivienda popular en los bajos que desarrollan en sí mismos toda una trayectoria muy interesante de estudiar entre la vivienda autoconstruida y autoorganizada de los sectores populares, bajo la forma de la Villa 21-24, por ejemplo, y los conjuntos de viviendas desarrollados progresivamente por las políticas públicas para tratar de paliar este déficit de vivienda o esta dificultad de calidad de la vivienda. Toda esta cifra complejísima de diversas clases de materiales, distintas funciones que a la vez se materializan en distintas clases de formas y grandes tensiones de continuidad y discontinuidad de la forma urbana serán el objeto de estudio que iremos abordando muy progresivamente desde ahora hasta el final del curso. En este sentido, el programa se ordena de un modo bastante simple. Son 2 unidades de 2 partes cada una, y esas 2 unidades tratan de fundamentalmente establecer un diálogo entre sí. Una primera parte del curso va a tratar de enfatizar la idea del registro del proyecto, es decir, cómo entender con qué materiales, con qué lógicas organizativas, determinados campos profesionales definen un programa de transformación y definen una estrategia de transformación bajo determinadas formas. Cómo se ordena la arquitectura, cómo se ordena el paisaje, cómo se ordenan las infraestructuras para producir proyectos. Y estudiaremos esos proyectos. Progresivamente, esos proyectos los estudiaremos primero fundamentalmente bajo la atención de un tipo de material de representación y de herramienta de investigación, que es la notación en clave cartográfica, que va a tratar de articular distintas clases de operatividades cartográficas, la planta, el mapa, el diagrama, el plan, etc. Y, por otro lado, una segunda unidad temática que va a enfocar esos mismos materiales ahora con otra herramienta de investigación, que es la imagen, el registro producido no ya desde una visualización general, en escala, con una notación simbólica, sino la definida por el punto de vista, la mirada, la construcción de la imagen como imaginario. En la segunda parte del curso vamos a enfocarnos mucho más directamente en entender qué es lo que vincula a los distintos proyectos, cómo emerge de estas formas arquitectónicas, paisajísticas e infraestructurales una forma urbana que además está determinada por procesos de transformación y por modos de habitar. Y en esa forma urbana, en esa forma sintética, volveremos a desplegar 2 unidades sucesivas, una más orientada al trabajo sobre la cartografía, tratando de desplegar de alguna manera esta idea de una cartografía crítica, una cartografía capaz de investigar la forma de la ciudad, y terminar con una vuelta al problema de la imagen, tratando de entender el problema de la imaginabilidad de la ciudad, cómo podemos, a partir de lo que hemos estudiado, imaginar escenarios de transformación. Para eso tendremos una serie de apoyos bibliográficos y ciertas discusiones sobre categorías de estudio que nos van a permitir tematizar cómo entender estas complejas condiciones de continuidad y discontinuidad que se producen en la forma urbana contemporánea. Los trabajos básicamente se organizarán como trabajos en equipo, donde 2 estudiantes empezarán por trabajar cada uno con un caso, tratando de establecer un criterio de notación común que permita, como les decíamos, reconocer los criterios organizativos y las identidades de cada uno de estos proyectos a partir justamente de poder representarlos con un modo analítico y comprensivo de sus criterios organizativos.
Eso podrá progresivamente basarse eventualmente en lógicas más vinculadas a la planta y a la descripción de las relaciones de llenos y vacíos, o al mapa y este problema un poco más vinculado a las continuidades y discontinuidades de superficie, o incluso al trabajo sobre la línea y las relaciones un poco más vinculadas a la continuidad, a la discontinuidad de la línea, las repeticiones, los ritmos, etc. En la segunda unidad de trabajo, normalmente lo que hacemos es con los estudiantes visitar la ciudad, producir registros, investigar los modos de tomar fotografías, clasificarlas, catalogarlas. A partir del año pasado empezamos a trabajar activando un trabajo diferente que tiene que ver mucho más con investigar fuentes, con compilarlas, con reorganizarlas. Y a partir de estos archivos que hemos construido colectivamente con el equipo docente, investigadores y estudiantes, empezar a recurrir a distintos materiales que nos permiten entender qué vincula, por ejemplo, a los dos proyectos en estudio, qué los caracteriza cuando los empezamos a observar desde el punto de vista de sus estados actuales, sus modos de ser registrados en la ciudad, y cómo esto nos empieza a permitir imaginar un espacio urbano entre los proyectos, una continuidad espacial que también puede ser registrada. Ese trabajo con la imagen se puede volver extensivo y puede además empezar a pensar que también otras clases de visiones no peatonales, incluso los propios documentos cartográficos, pueden, como imágenes, empezar a formar parte de cadenas de interpretación asociativas, temáticas que además pueden empezar a moverse a lo largo del tiempo e interrogar cómo los proyectos han llegado a ser como son. En la segunda parte del curso, entonces, nos concentraremos en cómo recuperar las capacidades cartográficas y empezar a producir interpretaciones de las relaciones entre las partes, las continuidades y discontinuidades relevantes entre ellas y los modos organizativos que emergen de este estudio. Finalmente, trataremos de lo que habíamos reconocido como un conjunto de imágenes catalogable, ordenable, bajo la forma de la serie, la tematización en láminas, etc., puede volver a ser interpretado ahora como punto de vista, pero como un punto de vista respecto de la ciudad, que trate de articular lo que existe con lo que puede ser y que fije de alguna manera interpretaciones de aquello que hemos estado estudiando bajo la forma de un imaginario. Vamos a concentrarnos entonces en los contenidos de la primera unidad de trabajo. Por un lado, vamos a enfocar muy especialmente en cómo en la forma urbana se establece esta relación entre los proyectos y sus modos de ser representados, sobre todo analíticamente para poder entender sus criterios organizativos. Y eso supone entender su especificidad, es decir, qué materiales y qué lógicas organizativas son propias de determinados parques, de determinados edificios, de determinadas infraestructuras, cómo se establecen ahí diferencias de grado y clase entre sus materiales, cuando se trata de repeticiones, cuando se trata de pequeñas variaciones, cuando esas variaciones se vuelven drásticas, cuando aparecen grandes diferencias, y qué relación podemos empezar a establecer entre todo lo particular del proyecto y su comportamiento urbano en términos más generales. Para eso, básicamente, lo que vamos a tratar es de comprender cómo emplear las herramientas de notación. Y la clave, de alguna manera, que les queremos proponer para eso es recuperar la cualificación de la idea de geometría. Geometría, etimológicamente, es una categoría que en griego antiguo combina las palabras tierra y medición, es decir, es el campo de saber que pretende ocuparse de la medición de la tierra. Es muy interesante esto. Etimológicamente, en el origen de su expectativa como campo de saber, la geometría lo que pretende es fundamentalmente encontrar un modo de describir el mundo, descifrarlo en recursos abstractos. Y en este sentido, todos recordamos, ¿no?, esta idea de cómo introducir andamiajes artificiales, por ejemplo, el ángulo recto, el replanteo a partir del triángulo pitagórico, ¿no? Es decir, cómo a partir de la construcción de estos hilos puestos sobre el suelo y de su formulación geométrica,
empezamos a tener, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, la posibilidad de medir las crecidas del Nilo, etc. Este campo se despliega muy específicamente, por supuesto, en todas las formas de notación arquitectónica que conocemos muy bien, los sistemas de representación geométrica que hemos aprendido de largas tradiciones que se fundan en la antigua Grecia, que corren a través del Renacimiento en todo el sistema de la tratadística, que se reactivan en el trabajo de Gaspard Monge y las nuevas unidades universitarias y politécnicas en Francia en la época revolucionaria y se reviven en los modos de representar digitales y los protocolos del AutoCAD y todas estas cosas que bien conocemos, pero esto no es un campo con un recorrido puro y autónomo. Veremos que el trabajo sobre lo urbano cifra todo el tiempo este saber que de alguna manera manejamos y conocemos bien con otros que necesitamos conocer. Por ejemplo, el de la cartografía geográfica. La cartografía geográfica es altamente influyente no solo en la lectura del mundo, sino también en la organización de las ciudades. Vamos a tratar de explicar por qué, y para eso quisiera que pongamos en foco cómo en la cartografía del siglo XVI, la cartografía que ya tiene asentada sobre sí toda una serie de saberes científicos geométricos. No casualmente a este mapa, el de Diego Rivero, lo llaman el primer mapa científico del mundo, el primer mapa que asume la esfericidad de la Tierra, la traza con un sistema de meridianos y paralelos como una grilla, despliega la esfera en el plano y empieza a dibujar en verdadera magnitud, o lo más cerca que se puede, todo el comportamiento de la geografía sobre ese andamiaje. En el mismo plano, Rivero nos pone la brújula, el compás, es decir, los instrumentos que permiten traducir la lectura del mundo a geometría y cómo esos instrumentos median la relación entre el plano y la navegación. Esa navegación está definida fundamentalmente por un sistema geométrico de paralelos, meridianos y rumbos, ¿no? Los rumbos son las diagonales que están trazadas de acuerdo a las líneas fundamentales de la brújula. Esos rumbos te permiten imaginar que salís de un puerto y que si vas derecho o siguiendo la brújula llegarás a algún otro lugar, ¿no? Veremos que el plano está lleno de indicios de medición y que en su notación simbólica y abstracta combina, por un lado, toda una serie de cifras auxiliares, como decía, paralelos, meridianos, rumbos, reglas, esquematizaciones de Rosa de los Vientos y brújulas, etc., y la traza de la descripción del comportamiento de la costa, que es otro tipo de línea, empieza a diferenciar las líneas, cada línea empieza a funcionar como un índice que nos dice, yo soy una línea auxiliar, yo soy un meridiano, yo en cambio soy un paralelo, yo soy un rumbo, yo soy una regla para medir, y hay otra línea que nos dice, yo soy la costa, ¿no? Esa línea es más gruesa, tiene otro tipo de comportamiento geométrico y está acompañada de un montón de anotaciones hechas a mano, porque el mapa empieza a funcionar al mismo tiempo como lo que guía y da certeza al navegante, y al mismo tiempo como lo que el navegante produce como bitácora, como carga de datos en su recorrido. Cuando ve un accidente, escribe al lado, ¿no? Cabo de Hornos, Bahía de San Borombón, lo que fuera, les pone nombre, además siempre se le dedica a algún santo, etc. En todo caso, lo que aparece es sobre todo esta descripción pormenorizada de la costa, con todo este sistema híbrido de notación, donde aparecen las palabras, donde aparece el dibujo a mano suelta al mismo tiempo que el dibujo a regla, pero también aparecen, y muy particularmente, como campos en el interior del continente. Tengan presente que no está dibujado parejamente todo el continente, se dibuja con mucha conciencia el comportamiento de la costa, pero el interior del continente es una tierra bastante desconocida para ese momento. Entonces, ¿cómo se describe la tierra desconocida? Bueno, primero se la deja en blanco, pero una vez que queda en blanco, se anotan algunas cosas y se proyectan sobre ella unos dibujos. Dibujos que ahora son paisajes, son viñetas, son modos de decir, esto es una pradera que tiene unos árboles y hay unos animales. Fíjense que los animales que dibuja no son animales muy americanos, son unos animales bastante europeos, probablemente porque justamente en su desconocimiento lo que trata es de decir, este lugar es una pradera parecida a aquella que conocemos, es decir, empieza a producirse una relación entre lo conocido y lo desconocido
que empieza a establecer niveles de grado y empieza a cambiar de instrumentos para distinguir esas diferencias cualitativas entre lo que puede ser descrito con rigor y lo que puede ser descrito con una técnica un poco más asociativa, imaginativa y menos objetivada y precisada en la notación dimensional y posicional. Sin embargo, cuando llegamos a pocos años después, un mapa como el de Mercator, el planiferio de Mercator optimiza toda esta cientificación del trabajo cartográfico y el asentamiento de los saberes técnicos, de modo que ahora podemos tener un planiferio que está hecho rigurosamente con un procedimiento matemático respecto de cómo proyectar la forma de la esfera en el plano. Ustedes saben, la proyección de Mercator todavía se emplea en la actualidad y es un modo de producir una proyección de una esfera en un cilindro en el cual se determina con mucha precisión no solo qué se mantiene en verdadera magnitud, sino también cuáles son las incidencias de las deformaciones en cada caso y cómo corregirlas en su rango de medida. Ese saber de Mercator se combina con otro gran saber de Mercator, que es haber inventado un modo distinto de escribir. Mercator se da cuenta que la información que había que asentar en los planos era cada vez mayor, sobre todo con la proliferación de la conquista del mundo por la navegación europea, y entonces decide que hay que cambiar la forma de emplear la pluma. Deja de usar el lado chato de la pluma, empieza a usar el lado fino de la pluma y empieza a escribir con una técnica completamente distinta de la tradición gótica de uso de la pluma y desarrolla la tipografía contemporánea. Mercator inventa la itálica e inventa la letra cursiva. Al hacerlo, primero hace un manual de tipografía y una vez que hace el manual de tipografía puede empezar a emplear esta técnica de escritura en la cartografía contemporánea. Me parece muy interesante entender que en Mercator y en este documento se cifra ahora este momento en el cual la notación empieza a estar fuertemente dominada por la condición simbólica y abstracta y científico-técnica. Incluso podemos reconocer que todavía hay viñetas y anotaciones, aparecen unas carabelas, unos monstruos marinos en el medio del mar, pero seamos honestos, esa serpiente enroscada ahí, en el medio del Atlántico, no asusta a nadie, porque los barcos van y vienen lo más contentos, en todo caso los que asustan son los bucaneros ingleses, pero además la podemos ver casi como si estuviera enredada entre rumbos meridianos y paralelos, como si se tratara de un pescado, de un pez atrapado ya, ¿no? Como les decía, además el plano tiene esta enorme precisión en el sentido que todas las deformaciones que supone la dificultad de proyectar una esfera en un cilindro y por lo tanto, por ejemplo, el extraordinario aumento de la superficie de la Antártida en relación a la verdadera magnitud de las superficies próximas al Ecuador, aparece explicado y solucionado con el órgano directorium que está en el ángulo inferior derecho del plano, en el cual cualquier navegante puede tomar medidas en determinada latitud y corregirlas en ese órgano para saber que lo que entendía que eran un montón de millas marinas son mucho menos y no va a estar un mes navegando para ir de un lado al otro, sino que será una semana, etc. Hay un momento clave en el cual la geometría, como procedimiento concebido para medir el mundo, conocerlo e interpretarlo, se convierte en el instrumento de transformación del mundo y de reorganización del mundo. Podríamos pensar que es este intervalo, el que va de Tordesillas a las capitulaciones de los adelantazgos para la conquista de América e incluso a las leyes de Indias. El momento en el cual lo que se usaba para dibujar el mapa sirve para administrar los territorios y los territorios empiezan a estar divididos, ocupados y organizados a partir de la geometría que antes servía para relevarlos, ¿no? Entonces, españoles de una línea para un lado, de un meridiano para un lado, portugueses de un meridiano para el otro, Nueva Castilla de un paralelo para un lado, Nueva Toledo del paralelo para el otro, de un lado Pizarro, del otro Almagro. Las dinámicas de conquista y administración de estos territorios empiezan a entrar en serie con estas delimitaciones abstractas y geométricas que progresivamente se van volviendo materiales.
En las leyes de Indias esto cifra directamente el modo de construir las ciudades con el mismo nivel de generalidad, y así reconoceremos que las grillas de muchísimas de las grandes ciudades de América están definidas por este nivel de imposición de la geometría sobre el territorio, muchas veces con toda serie de colisiones. Fíjense, arriba a la izquierda Caracas, todo el choque que produce con los cursos de agua internos, o abajo a la izquierda Montevideo, ¿no? Es decir, cada una de estas ciudades nos muestra o la forma en la que colisiona la grilla con una geografía que no se ajusta a esa geometría, o la forma en la cual la grilla se pone sobre un territorio, como es en el caso de Mendoza, arriba a la derecha, que se desconoce por completo. Eso es lo que sucede con el plano fundacional que reconocemos en la Fundación de Buenos Aires, producido por Garay. Lo único que se sabe en el plano es cuánta tierra le corresponde a cada uno. Es un reparto de propiedad. Las tierras que están más cerca de la plaza son más chicas porque tienen más importancia, y las que están más lejos son un poco más grandes. Hay una sola diferencia. Hay una hoja en blanco que se mete entre las propiedades en forma de calle y que en un lugar libera el espacio de una manzana para hacer lugar a una plaza. Hay dos materiales, ¿no?, la plaza y la calle, que se conciben unificados porque son lo que se determina como espacio público, y el espacio público es justamente esta restricción de lo propio y de lo que aparece en la lógica de la propiedad, digamos, y de lo privado, y lo que define la cualidad de lo público. Es importante entender que Buenos Aires se fundó dos veces y que a ese plano de Garay lo precede la fundación de Pedro de Mendoza, que obró de la misma forma, imponiendo las leyes de Indias sobre el territorio. De la primera fundación de Buenos Aires nos quedan solo un par de indicios. Uno es esta lámina de Vera Historia, que ilustra la historia de Ulrico Schmidl, que tiene un par de situaciones inquietantes. A la derecha podremos reconocer que hay, permítanme usar el puntero, tres personas colgadas que están siendo descuartizadas para comérselas. En el centro de esta pequeña aldea hay un grupo de personas cortando a hachazos caballos para comérselos. ¿Cómo llegamos a semejante desastre? Bueno, hay una segunda ilustración que es un poco más explicativa. La ciudad se volvió completamente insostenible porque nunca entendió en ese intervalo dónde se estaba asentando, cuáles eran las posibilidades de su sostenibilidad, cómo podían alimentarse y cómo podía convivir con quienes ya residían en ese lugar y no estaban dispuestos a ser ocupados y condicionados en su hábitat por los invasores. Es una gran lección. La idea del plano, como ese documento que no tiene ninguna capacidad de mapear, que se pone sobre un territorio desconocido y que pretende administrarlo como pura imposición de geometría, nos puede conducir a situaciones de estos niveles de insostenibilidad, digamos, de desconocimiento del medio, que nos pueden llevar al colapso. Tengan presente que de la primera fundación de Buenos Aires, aun cuando hay en Buenos Aires un número enorme de arqueólogos altamente capacitados, que tenemos un montón de conocimientos y herramientas técnicas y que hemos llegado a altísimos niveles de desarrollo tecnológico, no hemos podido encontrar ni un cacharro que nos diga dónde la fundó Pedro de Mendoza. No ha quedado nada. Esa ciudad ha sido completamente borrada de la faz de la tierra y ni siquiera revolviendo en el fondo de la tierra podemos encontrar algo. Debiéramos tener esa señal de alerta sobre nosotros. Debiéramos entender que toda acción urbana requiere la comprensión de cómo administrar este deseo de relevar, este modo de traducir a geometría, este modo de expresar la voluntad de proyectos sobre el territorio y nuestra capacidad efectivamente de comprometernos con las dinámicas del territorio para entender que nuestras hipótesis de transformación son consistentes. Veremos cómo la cartografía histórica de la ciudad de Buenos Aires entiende estos procesos muy progresivamente y va haciendo que los planos muten de ser geometrías puras y abstractas a documentos cada vez más híbridos entre el plano y el mapa. El mapa, como este documento cartográfico que estudia sobre todo el comportamiento geográfico y la continuidad del suelo,
y el plano como la traza de las geometrías ordenadas de la administración, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el plano de Ozores aparece la conciencia del comportamiento del río, de los bañados del riachuelo y de cómo justamente el registro de todo este componente hídrico de la ciudad o del medio de la ciudad define que se cambie la orientación de las parcelas en los frentes ribereños y se pongan de frente a los bordes costeros y por lo tanto empieza a introducir una complejidad en la geometría de la ciudad que además tiende a producir una variación de centro a borde, de centro a periferia, donde las parcelas se van volviendo cada vez más grandes para hacer lugar a los espacios de cultivos que no se miden con las mismas dimensiones que las parcelas urbanas destinadas a las casas. En el plano de Bermúdez, por ejemplo, podemos reconocer cómo se activan toda una serie de saberes respecto de cómo introducir el conocimiento del mapa como descripción del suelo para, por ejemplo, usar dos colores diferentes en el modo de pintar el río. Un color oscuro para indicar donde hay un poco más de calado y donde puede llegar un barco, y un color más claro donde ya el barco no puede seguir porque encalla y lo que sigue es un bote a remo. Vemos además que, en particular, el plano de Bermúdez nos explica que hay una barranca, un área un poco más firme encima, donde hay algunos cursos de agua que van desde la pampa hacia el río, donde hay unos primeros asentamientos, barracas, en las condiciones del puerto protegido de La Boca, y donde hay una serie de edificios significativos en la grilla. El plano de Bermúdez nos presenta la superposición de tres clases de documentos con mucha imaginación, con mucha creatividad. Por un lado, todos estos comportamientos propios del mapa para describir los comportamientos de la geografía, el río, la barranca, la topografía, la profundidad del agua, etc. Por otro lado, el plano como forma de explicar la estructura de la grilla y la organización urbana. Y por otro lado, la planta, es decir, el dibujo de la sección horizontal, ¿no? La sección plana horizontal de arquitectura, dibujando muros y espacios para describir el fuerte. Tan importante es el fuerte que aparece dibujado en otra escala. Esta es la escala gráfica del fuerte, esta es la escala gráfica del resto del mapa. El documento hibridiza estas tres categorías gráficas y las integra para dar cuenta justamente de esta primera comprensión de la complejidad urbana. No toda la ciudad es igual, hay algunos edificios significativos que requieren ser remarcados y que determinan una nueva condición de lo público, lo institucional, y hay una de esas instituciones, el fuerte, que le da sentido a todo esto. Esto es un enclave de explotación dominado militarmente y donde lo que hay que dominar es fundamentalmente la relación entre la pampa y la costa. Hacia 1853 podemos reconocer que ya las técnicas cartográficas de nuevo encuentran, como en el caso del trabajo de Mercator, este nivel de síntesis en el que asumen muy rigurosamente como esta capacidad de escribir todo el territorio como si todo fuera conocido, como si pudiéramos pasar con un escáner y reconocer de punta a punta, con una notación integral, todo el comportamiento del territorio. En este caso es el primer plano topográfico producido por un egresado de las escuelas politécnicas francesas en Buenos Aires, por Adolphe Surdeau, y Surdeau despliega este saber de la topografía moderna con una absoluta destreza que nos permite reconocer muy nítidamente, por ejemplo, cómo ahora lo natural se ha convertido en un objeto mucho más complejo y la pampa está muy diferenciada entre áreas de bañados que acompañan la cuenca del Matanzas, que tienen un tipo de dibujo, ¿no? Áreas de tierra firme en la costa norte del Río de la Plata, áreas altamente cultivadas y por lo tanto llenas de indicaciones respecto de cómo están desarrollados esos cultivos, todos los sistemas de los caminos rurales que empiezan a explicar esta organización urbano-suburbana cada vez más compleja como una red que vincula a la ciudad no solo con el suburbio, sino con el campo y con el territorio nacional, y el casco de la ciudad que cambia completamente de técnica de representación para dar cuenta justamente de su identidad y de su diferencia, de su condición artificial. Podemos reconocer estos puntos de transición, ¿no? Donde se va terminando el área consolidada de la ciudad y empieza el suburbio, y esos puntos de transición nos interesan especialmente para entender el área de estudio que nos va a ocupar. Fíjense cómo pasamos
de este tipo de notación que indica la arquitectura como un sólido a este tipo de notación que indica la arquitectura como una dispersión de edificaciones más suburbanas, ¿no? Hasta llegar a este tipo de indicación de la construcción, donde vemos muy pequeñas y aisladas construcciones que sabemos que son ranchos, ¿no? Sin embargo, vemos además que está esta línea de la topografía y que en esta convergencia de caminos que reconocíamos en la escala mayor aparecen determinados puntos muy significativos. Uno, el matadero. El matadero en lo que es la actual convergencia de la avenida Caseros y la avenida Mancio Alcorta, y es el punto en el cual el ganado que viene arriado por estos caminos rurales llega acá y se convierte en carne. Se convierte en carne que se distribuye en el mercado, que se despliega en la plaza del Hueco de los Sauces y que va a los comercios y a las casas de la ciudad desde ahí. Por otro lado, en el mismo lugar en el que se cifra este punto clave de la articulación entre ciudad y campo para la ciudad del siglo XIX, tenemos otro programa específico que dice convalescencia. Es el lugar en el que hay alguna edificación y donde los enfermos son llevados para que convalezcan lejos de la ciudad. Para esta época, ya pasada la década del 50 en el siglo XIX, empezamos a afrontar los escenarios de las epidemias en Buenos Aires y las pestes, que a partir de entonces tomarán la forma especialmente de las epidemias de fiebre amarilla. Es decir, los enfermos empezarán a ser progresivamente desplazados cada vez más lejos de la ciudad, entendiendo que la ciudad empieza a definir una serie de dinámicas de exclusión que ya no son simplemente estas transiciones orgánicas entre ciudad y campo, sino que ciertos programas claves para el funcionamiento de la ciudad empiezan a buscar posición lejos del centro de la ciudad. Otra de las características que empieza a introducir novedades significativas en las técnicas de notación y en la definición de los materiales urbanos es, por ejemplo, la aparición de determinada notación de líneas en el plano de Mé que muestran las trazas de los ferrocarriles. Los ferrocarriles vinculan posiciones estratégicas de la ciudad. Por ejemplo, vinculan casco interno de la ciudad con el borde ribereño. Y esto es importante entender que empieza a tener que ver con una primera posición industrial de algunos usos muy característicos, por ejemplo, saladeros, curtiembres, que justamente complementan estas funciones como la del matadero y los mercados y empiezan a operar a escalas mayores porque empiezan a estar vinculados a los puertos y al río como modo de pensar la dinámica de importación y exportación. Esto entonces empieza a dejar huella en forma de trazas, de líneas, donde ahora cambia completamente la idea del movimiento de los flujos en la ciudad. Si el movimiento de los flujos estaba definido por la calle como vacío, como lugar libre, cedido por la propiedad privada, ahora empieza a tener la forma de una construcción, de la construcción de unos rieles metálicos que a la vez empiezan a tener nodos específicos, estaciones, y esas estaciones, como Constitución en este caso, empiezan a tener en esta traza, digamos, el punto de partida de una línea de construcciones que tiene que salvar barrancas, que tiene que salvar el riachuelo y que por lo tanto empieza a adoptar la forma de un viaducto, de una construcción tridimensional, ingenieril. Empiezan entonces a integrarse en la notación modos de dibujar que son completamente distintos a los que conocíamos hasta este momento, al mapa, al plano, a la planta, se le suma una técnica gráfica nueva que llamaremos la del diagrama. Vamos a detenernos un poco en esta idea del diagrama. Cuando los subtes de Londres empiezan a tener un nivel de desarrollo muy alto, empiezan a ser las líneas más complejas del mundo, los viajeros de Londres llevaban un planito que se compraba en los kioscos, plegable, para identificar en qué estación tenían que bajarse, para hacer transbordo, etc. Y se empezaron a quejar de que cada vez lo entendían menos. El productor de estos documentos hace un movimiento bastante audaz y contrata a un técnico que no es más alguien que sepa de cartografía,
no es más alguien que sepa dibujar un mapa, ni que sepa dibujar un plano, no es ni un urbanista, ni nada por el estilo, sino que es Harry Beck, que hace un nuevo diseño para el viejo mapa y que lo que hace es aplicar su conocimiento que tenía que ver con cómo diseñar circuitos electrónicos. Harry Beck produce el plano de los subtes de Londres bajo la lógica del diagrama. El diagrama, en el sentido que lo que produce es un esquema que ordena lógicas organizativas sin tratar de establecer una relación de precisión con los sistemas de proyección y de descripción del territorio, ¿sí? O sea, las líneas de subte hacen curvas. Bueno, a Beck no le importa, dibuja todo derecho. ¿A quién le importa si un subte gira o no gira si ni siquiera el tipo que lo maneja tiene que doblar, ¿no? Entonces, Beck dice, no me importa si esto va derecho o dobla, lo que me importa es qué estación viene después de cuál, dónde hago las combinaciones, cuál es la continuidad de los flujos, digamos, cuáles son los puntos en los que se detienen, y da un único indicio del comportamiento del territorio, la posición del río, porque si me bajo del lado incorrecto del Támesis y si no tengo un puente, tengo que volver atrás un montón de estaciones, volver a subirme al subte, etcétera, es un problema. Entonces, si yo sé de qué lado del río me bajé, sé lo suficiente, todo lo demás lo puedo resolver caminando. Esta lógica de entender la diferencia cualitativa entre el mapa y el diagrama se emplea muy intensamente en general en la cartografía urbana y muy especialmente para la descripción de las infraestructuras y las dinámicas de flujos, porque como vemos por ejemplo en los mapas producidos por Estudio Gajín para la ciudad de Buenos Aires, podemos perfectamente desdoblar este saber en dos cosas: un mapa detallado de la red de transporte y un diagrama simplificado de la red de transporte. Para quien viaja, probablemente las curvas que está dando el subte, el ordenamiento de las calles en la superficie no sea tan importante, y sí sea muy importante entender en qué estación me tengo que bajar para tener coincidencia con la avenida Independencia. Entonces, el diagrama simplifica esas relaciones, permite visualizar en este caso además el modo en el que se interrelacionan los sistemas de transporte, es decir, el subte, los trenes, los premetros y particularmente las avenidas urbanas donde se concentra el mayor flujo de transporte de colectivos. Es decir, con esos 4 indicios, cada uno indicado con un tipo de línea, un espesor de línea, un color de línea, podemos empezar a entender cómo estos sistemas interrelacionan entre sí y permiten entender, particularmente en nuestra área de trabajo, especialmente cómo se van a producir las articulaciones entre el movimiento de los habitantes de la metrópolis desde el conurbano sur hacia el centro histórico de la ciudad y viceversa. Esta inteligencia respecto de cómo introducir notaciones específicas que ahora operen a modo de diagrama, en el sentido que puedan pensar que el espesor de la línea, el color de la línea, el trazo de la línea es un atributo que cualifica la información y por lo tanto opera en esta parametrización de la información y es mucho más riguroso ese código gráfico que la geometría de la línea respecto del comportamiento geográfico de ese flujo, digamos, o sea, algo que ondula o que se quiebra, se dibuja derecho, pero lo que no puede ser confuso es el cambio de espesor de la línea que está indicando la variación de los tiempos de los recorridos y las frecuencias de los transportes. En un diagrama que pretende entender cómo es actualmente la frecuencia de los transportes y cómo puede ser optimizada con el proyecto de red de expresos regionales, es fundamental que lo que sea explícitamente preciso sea el análisis de la cuantificación de los flujos. Y esto es lo que podremos reconocer en muchos diagramas de distinta clase orientados al estudio del transporte metropolitano, no solo en épocas contemporáneas a partir de los medios digitales, sino usando sistemas como los letrafilms en la década del 60, pegando calcos transparentes arriba de un hoja en blanco, o dibujándolos en 1913, antes del mapa de Beck, para tratar de entender cómo los
los ramales y recorridos de cada uno de los sistemas ferroviarios de la metrópolis, se ordena entendiendo además cómo en cada una de las estaciones hay una estadística de número de pasajeros y por lo tanto entender cómo conviene diseñar este sistema. Es decir, el uso del diagrama como sistema de notación abstracto es absolutamente antiguo, digamos, quiero decir. Los primeros mapas de navegación de la Polinesia son diagramas abstractísimos, digamos. Lo que caracteriza un estado de saber contemporáneo sobre la cartografía es la posibilidad de entender que cada uno de estos campos y sus productividades y sus especificidades de notación puede ponerse en relación con otros en la medida que entendamos sus especificidades y sus capacidades potenciales. Por lo tanto, en el plan de la Comisión de Estética y Edilicia encontramos este documento híbrido que mezcla las capacidades del diagrama para describir el sistema de transporte ferroviario en rojo y el sistema de transporte de movimiento de flujos de superficie en forma de avenidas en negro. Cada color indica un tipo de transporte. Al mismo tiempo, el documento es un documento todavía más híbrido porque en particular cumple con la condición del plan. Y el plan no es el mapa, no es el plano, no es la planta, ni tampoco es el diagrama. El plan es un conjunto de documentos orgánico que lo que hace es interpretar un estado de la ciudad y producir un proyecto. Es decir, trabajar entre el relevamiento y el proyecto, producir un diagnóstico y una hipótesis de transformación de la ciudad. Por lo tanto, estos dibujos mezclan lo que existe con lo que va a estar y por lo tanto empiezan a introducir técnicas de notación, como por ejemplo poner punteados distintos de las líneas continuas que empiecen a indicar dónde podría haber nuevas líneas de ferrocarril complementarias a las que ya existen. De la misma manera aparece conceptualmente una gran novedad, que es leer en la organización de la ciudad una nueva trama, la trama negra de las avenidas, concebida como un sistema que se impone sobre la trama de las calles y que además articula plazas, es decir, recupera aquello que podíamos reconocer en el plano fundacional de Garay, que es la idea que el espacio público vincula la vialidad con los lugares de esparcimiento y de expansión de la ciudad, solo que ahora en esta escala macroscópica. Tanto se integran que incluso aparecen tipos específicos y altamente singulares de avenidas, que son las avenidas paseos. Por ejemplo, el Paseo Colón, que es el primer paseo histórico que se llamaba la Alameda del borde costero de la ciudad, es decir, una avenida arbolada. Esa avenida arbolada se vuelve continua con la Avenida del Libertador, que se vuelve continua con los parques costeros integrados a Palermo. Todo esto es parte del proyecto de la Comisión de Estética y Edilicia. Es decir, empieza a aparecer una idea de una continuidad entre materiales de diversa clase y a la vez un cambio de clase del concepto de avenida. Hay avenidas como Caseros que vinculan Parque Lezama, Parque España y Parque Patricios en un corredor verde que a la vez aspira a integrarse a los futuros parques del área de Lugano y los bajos del Riachuelo. Todos conocemos, por ejemplo, ¿no?, como Avenida de los Incas, es decir, estas avenidas arboladas que empiezan a formar parte ahora de una red de espacios verdes de la ciudad, no tanto como sistemas de circulación, sino como sistemas complementarios al esparcimiento. La calificación, entonces, ahora del programa y la forma parque tiene que ver con los modos de producir ciudad de los saberes de los paisajistas. Veremos, por ejemplo, en el plano de Lazzina, cómo sobre fines del siglo XIX aparece el proyecto de Palermo. Y quiero detenerme en este proyecto. Palermo, el primer gran parque de la ciudad, llamado Parque 3 de Febrero, ¿no?, aparece dibujado en el plano de Lazzina como un intervalo de las áreas verdes costeras. Sin embargo, dentro de las áreas verdes costeras, unas quedan en blanco y otras se dibujan. ¿Por qué? Porque son un proyecto. ¿Qué quiere decir que el Parque 3 de Febrero es un proyecto? Quiere decir que para 1888 ya ha sido derrotado Juan Manuel de Rosas y lo que era su estancia privada
se convierte en botín de guerra y en monumento de su derrota. Se convierte en un parque público que está concebido como una transformación. La hipótesis de esta transformación es un proyecto de Domingo Faustino Sarmiento que imagina que Buenos Aires debe tener una quinta normal, un tipo de parque completamente nuevo que estaba en pleno desarrollo en este momento del siglo XIX. El proyecto de Carlos Thays lo que hace es abordar el desarrollo de esta quinta normal integralmente y por lo tanto produce toda una serie de organizaciones materiales, de caminos, fuentes, avenidas, en modos de plantar los árboles, produciendo galerías, masas, hileras, etc. Pero apenas reconocemos el dibujo de Thays, lo que reconocemos es que tenemos al hipódromo, a la sociedad rural, al jardín botánico, al jardín zoológico. Es decir, empieza a haber un montón de programas sobre el parque que lo que pretenden es justamente tematizar la condición del parque como un proyecto de renovación de la ciudad. El parque aparece como una unidad de proyecto que trata de dotar a la ciudad de condición pública, de determinada característica de condición pública. No es simplemente un área verde. Es un lugar en el que, por ejemplo, para Sarmiento, se sintetizan todos los saberes en su máxima expresión del momento, donde se produce como una especie de gran escuela a cielo abierto. ¿Qué se sabe de los árboles y la botánica? Jardín botánico. ¿Qué se sabe de los animales? Jardín zoológico. ¿Qué es lo que más se sabe de la ciencia aplicada a la agroindustria? Sociedad rural y exposición de la sociedad rural. ¿Qué es lo que determina la verdadera higiene y salud de la población? La instalación de los clubes como Gimnasia y Esgrima y tantos otros en las áreas de Palermo. Mens sana in corpore sano, ¿no? Como ir a producir como ejercicios saludables a las áreas verdes, todos juntos. Es decir, todo lo que actualmente es concebido como un problema de Palermo para muchos, que no es exclusivamente un espacio verde, tan poco verde es que fíjense que incluso tenemos estaciones de ferrocarril, trazas de ferrocarril. Es realmente un proyecto muy complejo, basado en el modelo de producción de un parque urbano del Central Park de Nueva York, por ejemplo. Este objeto complejísimo está lleno de programas institucionales. No se trata de un lugar vacío, al revés, es un lugar completamente cargado de sentido. Podemos reconocer que ese mismo ánimo es el que ordena la acción de la producción de estos parques en nuestra área de estudio. Podemos reconocer que la aparición del Parque España es el modo en el cual, donde antes había un matadero, sacar el matadero, desplazarlo hacia el oeste y poner un parque que viene a sanear un área contaminada y peligrosa, porque estaba el matadero y porque estaba la convalecencia. El Parque Ameghino viene a sanear otra área peligrosa. Acá estaba el Cementerio del Sur, la fosa común de la epidemia de fiebre amarilla. El Parque Patricios viene después a instalarse donde se había instalado el matadero que habíamos sacado del Parque España y que ahora se desplaza más lejos a la actual zona de los mataderos, digamos. Y viene en su lugar primero bajo la forma del Jardín Botánico del Sur y después del Parque Patricios, que también integra progresivamente usos deportivos e incluso hospitales en la propia estructura del parque. De la misma forma, el mercado de Constitución viene a producirse una transformación y deja de ser un gran playón lleno de carretas y de fruta podrida, carne sangrando, etc., y se convierte en un gran parque y un mercado propiamente definido como un edificio lindero. Todos estos parques, incluso el Parque Lezama, que es la reconversión de una antigua vivienda y palacio, integra ahora lo que será el Museo Histórico Nacional en su propio interior, pero todos ellos empiezan a funcionar articulados con programas significativos que caracterizan al área, ¿no? El Parque España, con los que han devenido hospitales de asilo de ancianos y neuropsiquiátricos en la forma del Rawson, el Borda y el Moyano. El Parque Ameghino, vinculado al Hospital Militar, al Arsenal de Guerra y al Hospital Muñiz. Y el Parque Patricios, progresivamente a lo que serán el Hospital Pena y luego el Hospital Churruca.
Cada uno de ellos entonces empieza a establecer estas correspondencias y obviamente Plaza Constitución con la estación terminal del Ferrocarril Sur. Pero además cada uno de ellos empieza a establecer relaciones no solo con estas instituciones que aparecen marcadas por esta condición de exclusión, donde los parques vienen a tratar de remediar los impactos de estas instituciones de exclusión en los tejidos urbanos, sino que también estos puntos complejos de articulación vinculan con todas estas infraestructuras que definen nítidamente este programa del umbral del siglo XIX y principios del XX de la industrialización del área del Riachuelo, donde vemos todas estas redes ferroviarias que a la vez aparecen vinculadas todo el tiempo con grandes playones de maniobras destinados a las interfaces del movimiento de la producción con el río, ¿no? El enclave Midland del Ferrocarril Oeste, la estación Solá, la estación Buenos Aires, Casa Amarilla y la articulación entre el puerto de La Boca y el puerto Madero, es decir, bueno, obviamente los playones de maniobras de la propia estación de Constitución y todas sus interfaces con los ramales de transporte del sur, es decir, reconocemos ahora que esto se convierte en una unidad ambiental muy compleja donde veremos cómo hay una función de las instituciones, una función de los espacios públicos, una función de las redes viales, de los sistemas de infraestructura, de la relación entre industria y el río, etc. Y esto produce materiales progresivamente cada vez más híbridos. Produce, por un lado, un comportamiento muy nítido y muy interesante de las arquitecturas que pueden ser relevadas en estas plantas urbanas como el catastro de Goyeneche con mucha precisión, donde reconocemos la huella de edificación de los edificios, pero podemos reconocer que los hospitales ahora no son edificios, son tejidos urbanos experimentales que articulan espacios verdes con edificios. Se trata de pequeñas urbanizaciones híbridas en sí mismas. Las estaciones son otra clase de objeto híbrido, ¿no? Como edificios producidos con composición Beaux-Arts, ¿no? Como académica, grandes naves producidas con técnicas propias de la Revolución Industrial Inglesa, parrillas de vías de tren diseñadas por ingenieros viales, puentes que vinculan un lado y el otro, vinculación con una plaza diseñada por un paisajista, pero que a la vez está vinculada con una red de tranvías y un sistema de paradas de transportes públicos que finalmente producen su propia estación. Es decir, empiezan a aparecer modos donde en la planta urbana, como en el catastro de Goyeneche, nuevamente empiezan a cifrarse todas estas técnicas de notación superpuestas. Los edificios se dibujan con la técnica de la sección horizontal, el lleno y el vacío, como si se tratara de una planta. El suelo empieza a vincular el trazado de las infraestructuras, como estos flujos de tranvías que van y vienen y de trenes, y los parques se definen como unidades con arbolitos, césped, movimientos de senderos pintorescos, fuentes y monumentos, etc. Es decir, cada una cifra un tipo de notación específica, pero el plano define muy nítidamente cómo se vinculan todas estas cosas. Podemos ver claramente cómo cuando llegamos a los parques, ¿no? Empiezan a reconocerse todas estas vecindades y articulaciones, como para entender el comportamiento de los tejidos urbanos aparece este dato que habíamos empezado a revisar en los finales de Morfología 1, de entender al tejido como la superposición del amanzanamiento, el parcelamiento y la huella de la edificación, ¿no? Y cómo cada tejido empieza a tener un modo bien particular de vincular estos tres niveles de organización urbana, pero incluso en las áreas que parecen menos consolidadas de la ciudad, el borde del riachuelo, en los bajos de Parque Patricios, ¿no? Vemos cómo hay una notación de todo este comportamiento natural de los meandros del riachuelo, la inundabilidad, los cambios de profundidad, la indefinición de los cursos que son como grandes charcos, ¿no? Con una extraordinaria precisión, también gran precisión en el dibujo de todas las infraestructuras, puentes, recorridos de vías, muelles, y también la especificidad del dibujo de las tipologías arquitectónicas, los galpones, de las piezas de arquitectura que acompañan toda esta organización de este puerto industrial de los bajos del riachuelo. Esta técnica de cómo pensar la planta urbana, ¿no?
aparece definida muy especialmente por este dibujo de Giambattista Nolli. Me interesa en particular entender que cada uno de estos dibujos trata de producir una descripción específica sobre el comportamiento de una ciudad en un determinado momento. Son al mismo tiempo modos de relevar la ciudad, pero son especialmente modos de interpretarla. Si en el catastro de Goyeneche para Buenos Aires en los 40 se estudiaba especialmente el modo en el que se vinculaban estos elementos, en el siglo XVIII, en Roma, Giambattista Nolli lo que trata es de explicarnos el funcionamiento de esta Roma que ya ha pasado por la Contrarreforma y que está concebida como una gran ciudad espectáculo de la peregrinación y de los rituales católicos, ¿no? Por lo tanto, la sección horizontal que nos propone Nolli dibuja las arquitecturas como llenos y a los espacios públicos como vacíos, y esto hace que cualquier dibujo hecho así en la actualidad suele ser llamado a ser un Nolli, digamos, pero lo que hace Nolli en particular es decir, todos los edificios públicos significativos para mí, que son las iglesias, serán dibujados como secciones horizontales donde describo el interior del espacio. Y describo ese espacio interior puesto en relación con el espacio exterior. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo que en Roma estas avenidas y estas calles son lugares por los que transitan peregrinos y dibuja como un diagrama el recorrido de los peregrinos con puntitos, ¿no? Hay unos números que indican qué es cada una de estas cosas y hay un índice que dice qué iglesia responde a cada santo y entonces cómo el peregrino va a venir a rendir homenaje a ese santo el día del santoral que le toca o lo que fuera, pero además esos rituales, esas peregrinaciones, tienen lugar en plazas que están frente a los edificios públicos, a las iglesias, y hay una relación muy íntima entre las plazas y las iglesias. Hay una fuente donde el que viene está cansado, se moja la cabeza, participa del ritual y sigue su camino. Es decir, Nolli cifra en esta técnica de notación un comportamiento de la ciudad y un modo de enlazar los espacios públicos, los edificios públicos, los tejidos arquitectónicos y la condición infraestructural de estas grandes avenidas urbanas desarrolladas por el plan de Sixto V en Roma. Por ejemplo, Camilo Sitte lo que trata es de explicar el funcionamiento de estas ciudades centroeuropeas, básicamente bajo la forma de imaginar el encadenamiento en estos tejidos medievales de calles, plazas y edificios públicos, como si se tratara casi como de encontrar estos caminitos, estas secuencias de percepción del espacio urbano y entender todas las potencialidades que hay en cómo ver y percibir estos espacios desde estas visiones que después el propio Sitte empieza a dibujar en forma de perspectivas, una vez que reconoce cómo operan todas estas dimensiones del paisaje urbano a partir de la estructura de la ciudad medieval. Este problema, ¿no?, de cómo pensar la relación de llenos y vacíos en la ciudad y del problema de la planta de la ciudad, se materializa de un modo especialmente claro en el plan para París encargado por Napoleón III al prefecto Haussmann. Haussmann lo que hace es transformar París abriendo vacíos, demoliendo pedazos de ciudad y abriendo avenidas. Eso es lo que vemos en estas líneas rojas que aparecen trazadas, recomponiendo ahora esta escala macroscópica de articulaciones del espacio público de París, amplificando el espacio público de París, introduciendo toda una serie de grandes avenidas, plazas, que son las que actualmente caracterizan al comportamiento urbano que ha convertido a París en esta especie de gran centro turístico mundial, ¿no? Sin embargo, es muy importante entender que esta idea de la apertura, de la modernización, de la amplificación de la capacidad de mover público y flujos a través de las metrópolis, ¿no?, esta idea de que hay que producir ensanches, aperturas, etc., en el caso del Plan de París, tiene que ver particularmente con una coyuntura política, con un enorme nivel de beligerancia en el interior de la estructura política de Francia, manifestado en París con las revueltas populares y las comunas, donde los sectores populares producían verdaderas rebeliones políticas de gran escala, revolucionarias, que implicaban tener un control absoluto de su propio territorio, que se volvía inaccesible para las fuerzas del ejército que pretendían reprimirlas.
Bueno, todo eso que aparece tan claramente narrado, por ejemplo, en Los Miserables de Víctor Hugo y las películas que se hicieron en relación a eso, es lo que motiva este plan, es lo que permite decir, bueno, ahora vamos a tener una gobernanza de la ciudad, vamos a tener un control del territorio al poder hacer que circulen efectivamente los flujos por el territorio, que implican también no solo los flujos del transporte y de la comodidad y de los grandes paseos públicos, sino también los flujos de las fuerzas represivas que recuperan el control del territorio cada vez que se produce una revuelta. Para eso entonces se producen estas acciones que son a la vez constructivas y destructivas y que todo el tiempo manifiestan en estos procesos de transformación de la ciudad esta colisión de fuerzas y estos equilibrios y desequilibrios de fuerzas entre distintos actores urbanos. Cuando Le Corbusier pretende con el plan Voisin volver a producir una transformación sustancial en el centro de París en la década del 20, no estaba muy lejos del plan de París de Haussmann. Apenas habían pasado 60 años, pero cualquiera que revisa documentos históricos, interpretación de la historia del urbanismo, reconocerá que Le Corbusier es presentado como una especie de delirante por haber hecho este plan. ¿Por qué no se podía demoler un pedazo de la ciudad para hacerla de nuevo si ya había sucedido? Bueno, porque lo que pretende hacer Le Corbusier no está motivado por esa agenda política. De hecho, es opuesto a esa agenda política, porque lo que imagina Le Corbusier es que se puede producir un gran suelo público en el centro de la ciudad de París. Y eso es inconcebible para las estructuras políticas francesas de ese momento, que consideran que la propiedad privada es fundamental para la estructura de gobernanza y de organización social vigente en Francia en ese momento. Esta condición, de nuevo, presuntamente delirante de Le Corbusier, también tiene este anclaje en su plan para Buenos Aires. Pero Le Corbusier ha aprendido ya las lecciones para el 47 y produce un documento realmente formidable, obviamente apoyado en el trabajo de Ferrari, Ardot y Kurchan, que es presentar el plan con algo que de nuevo no es ni una planta, ni un mapa, ni un diagrama, ni un plano, sino un fotomontaje. La ciudad había sido en 1940 completamente relevada por aerofotogrametría militar. Había sido fotografiada desde arriba y se había producido esta especie de gran foto aérea de Buenos Aires. Sobre esa imagen, Le Corbusier monta, literalmente, recorta papelitos y los pega, ¿no?, donde había dibujado su proyecto. Su proyecto establece con la ciudad existente una relación de montaje, y es un montaje muy cuidadoso. Pone en Constitución lo que hay en Constitución, pero renovándolo, imaginando que la clave de los flujos que articulan a la ciudad a escala metropolitana son ahora las autopistas. Y pone una autopista donde ahora hay una autopista, reconocerán la 9 de Julio Sur, pone otra autopista donde no había una autopista y ahora hay algo bastante parecido a la autopista, reconocerán la 9 de Julio, imagina la reconversión de las áreas céntricas de Puerto Madero para un gran centro de esparcimientos, imagina la ciudad de negocios sobre el río. Cualquiera que mire Puerto Madero en la actualidad entenderá cómo ha aterrizado este imaginario de la ciudad en la actualidad. Es decir, todo lo que suele presentarse como una acción descontextualizada en el plan de Le Corbusier es una acción contextual, es entender que hay todos unos procesos de transformación en curso y que el plan debe relevar y reproyectar esto. Y en este caso, lo que propone Le Corbusier, dando algunos pasos en sintonía y en evolución respecto del plan de la Comisión de Estética y Edilicia, es convertir la avenida Paseo, que era esta herramienta imaginaria del plan de la Comisión de Estética y Edilicia, en un tipo de suelo urbano liberado que es el corredor verde vinculado a grandes espacios verdes con edificios públicos de perímetro libre implantados encima y asociados a autopistas. Ese imaginario de cómo cifrar la relación arquitectura, infraestructura y parque y espacio público es el que nos propone Le Corbusier en el plan que se publica en el 47. Pero la aerofotogrametría nos trae este problema, que es ¿qué sucede cuando miramos a la ciudad con una fotografía? Esto no es un plano, no es un dibujo, no es una anotación, no selecciona la información y no la interpreta al seleccionarla. El que debe interpretarla es nuestro ojo. Vemos una foto, parece que está todo a la vista,
pero necesitamos saber qué vemos. Necesitamos saber por qué acá esto se ve así. Bueno, esto se ve así porque acá hay humo. ¿Por qué hay humo? ¿Justo pasaba una nube? No. Hay humo porque esto es la quema, es el basural de la ciudad donde se ha amontonado toda la basura que produce la ciudad y se quema regularmente, ¿no? Los usos industriales que están asentados sobre los bordes producen un alto nivel de contaminación, empiezan a contaminar el riachuelo y la quema se integra a este gran concepto de consumo del territorio del proyecto industrial de la segunda parte del siglo XX, de hecho de todo el siglo XX, que es el que empieza a producir muy progresivamente una catástrofe medioambiental en la cuenca del riachuelo. Reconocer la presencia del basural, del humo, podría llevarnos a imaginar la crisis de convivencia de estas piezas urbanas con la vecindad, con los tejidos habitacionales de los barrios del sur de la ciudad. De la misma manera que entender que acá está el arsenal de guerra y el antiguo hospital militar y la cárcel, todo este gran enclave de exclusión y de altísima peligrosidad. El arsenal de guerra implica que ahí está el polvorín. Si algo puede explotar es eso, pregúntenle a la gente de Río Tercero. Este altamente peligroso objeto metido en el medio de una ciudad, no ya de baja densidad, de media e incluso de alta densidad, se vuelve efectivamente crítico para mitad de la década del 60 y desde entonces y hasta la actualidad lo que veremos es una cadena de proyectos que trata de poner a la orden del día la renovación estratégica del área a partir de la función de las instituciones y los espacios públicos. Primero, por ejemplo, mejor dicho, no primero, especialmente con el proyecto del Hospital Garrahan, que trata de, que sustituye una parte del antiguo arsenal de guerra que ya había sido sustituido por un parque y que ahora vuelve a ser sustituido por un hospital, con el concurso de principios de la década del 70. Del otro lado del arsenal de guerra, del otro lado de la avenida Brasil, entre Brasil y Garay, el concurso para la ciudad judicial en 1999, que no se construye todavía. El proyecto de reconversión de los neuropsiquiátricos en 2009, bajo la hipótesis de la relocalización de los edificios del gobierno de la ciudad, sustituyendo a los neuropsiquiátricos en el concurso de 2009, que no se realiza por motivos que ya veremos. El proyecto del Parque Lineal del Sur en el 2008, imaginando, ¿no?, la articulación del antiguo arsenal, el Hospital Muñiz, la antigua cárcel, el playón de la estación Buenos Aires y las zonas altamente contaminadas del riachuelo, encontrando algún modo de volver a pensar estas unidades urbanas de gran escala que articulan vialidades, equipamientos, edilicia y parques. El Archivo General de la Nación sustituyendo a la cárcel, el conjunto Procrear reutilizando los playones ferroviarios en desuso de la estación Buenos Aires, estos sí construidos. Es decir, esta cadena de proyectos, esta idea de mantener permanentemente en revisión cómo puede haber una función de la edilicia, del espacio público y de las infraestructuras justamente para recomponer la condición pública de esta área altamente fragmentada, contaminada, inutilizada, etc., nos pone frente a este escenario contemporáneo, donde además se vuelve clave reconocer que el antiguo basural y las áreas altamente contaminadas del río ahora se encuentran densamente ocupadas por vivienda popular autogestionada en la forma de la Villa 2124, donde además los antiguos tejidos industriales están prácticamente en desuso, subocupados y generan una potencialidad de transformación muy alta. ¿Cómo podemos interpretar todas estas dinámicas y sus posibles destinos? ¿Cómo podemos ir más allá de esta fotografía? ¿Cómo podemos empezar a reconocer que cuando vemos esta imagen lo que tenemos no es muchas certezas porque vemos todo, sino muchísimas incógnitas y necesitamos rápidamente ponernos a estudiar para ver qué podemos hacer con esto? La planificación no produce respuestas integrales consistentes. El plan urbano ambiental señala para el área acciones bastante vagas que finalmente se traducen fundamentalmente a la implementación de una serie de distritos
distritos que están concebidos fundamentalmente como distritos económicos, es decir, como distritos que lo que hacen es producir mejoras para la inversión, para que vengan determinados actores, compren el suelo y sustituyan a los habitantes actuales por otros para producir en general procesos de gentrificación, es decir, de sustitución de sectores populares por sectores con mejores ingresos que pueden pagar impuestos más altos y que pueden volver cada vez más homogéneo el comportamiento de la ciudad. ¿Podrá el distrito de diseño, el distrito tecnológico, implementar en esta área grandes inversiones que llenen de nuevas edificaciones y nuevos servicios este lugar mientras sigue estando así de contaminado el riachuelo, sigan estando tan gravemente dañadas las infraestructuras, tan inciertamente empleados los grandes espacios disponibles, etcétera? ¿Será que con el código urbanístico y la canalización de los flujos de mercado podremos producir en el área las renovaciones necesarias que hagan que todas estas hipótesis de edificación florezcan y se llenen de inversiones y estemos viendo enormes cantidades de nuevas construcciones en el área? Todo indica que no. Yo no veo a nadie haciendo todos estos edificios ahí abajo. Yo lo que veo es que toda esta guita se va a Palermo, a Villa Urquiza, a Núñez, al corredor de la Panamericana. Es con estas herramientas que vamos a producir una transformación relevante de un área altamente dañada, en pésimas condiciones de habitabilidad, que no saca provecho de todas las potencialidades de la convivencia con el río, etc. Necesitamos entonces cartografías críticas, necesitamos cartografías que interroguen el comportamiento del área, el comportamiento de las políticas públicas y nos permitan trazar relaciones entre fuentes de información y proyectar nuestras agendas. En este sentido es clave entender que tenemos un nuevo instrumento. Ese nuevo instrumento se llama plataforma, no se llama más mapa, ni plano, ni planta. Es la capacidad de emplear la cartografía como un sistema asociativo de información que es además potencialmente participativo, como es el caso del trabajo ¿Qué pasa Riachuelo?, que pone, por ejemplo, en monitoreo todo el comportamiento de la contaminación de la cuenca del riachuelo que los organismos públicos, por más que están obligados a hacerlo, no monitorean. Entonces, lo que hay es una herramienta donde organizaciones no gubernamentales, ciudadanos de toda clase, van asentando informes y observaciones de cómo alguien que tendría que hacer algo no lo está haciendo, etc. Esto se hace con financiación de una ONG, esa financiación se termina, el sitio se cae. Pero mientras tanto nos muestra una potencialidad de los recursos de la cartografía contemporánea que implica ahora justamente el uso de la cartografía no tanto como esa visualización del espacio, sino como un modo de interpretar lo que podemos visualizar con otras herramientas. Sucede lo mismo con este excelente trabajo dirigido por Margarita Charrier en el marco del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el Observatorio Metropolitano, donde cuando Margarita reseña los planes para Buenos Aires, introduce, además de todos los planes oficiales, un último plan que se llama Plan de Subastas Públicas de los Bienes del Estado. El gobierno de la ciudad no dijo que hay un plan que se llama así. Pero Margarita produce un documento, de nuevo, en una forma de plataforma, es decir, un mapa de Google con una serie de inserciones que son links a bases documentales donde se accede uno a uno a cada una de las subastas que se fueron realizando de tierras públicas en la ciudad de Buenos Aires y se sabe cuándo se subastó, quién lo compró, a qué precio lo pagó, etc. Y de eso podemos interpretar que quienes compraron esto no son muchos, son algunos, y lo compraron a muy bajo precio, pero compraron a muy bajo precio tierras públicas que están ubicadas en lo que en un mapa como el del reporte inmobiliario nos indica son las tierras más caras de la ciudad. Solo se vendieron tierras públicas en el sector de las tierras más caras de la ciudad. Esto, para Margarita Charrier, y no se equivoca, se llama plan, se llama un modo regular, estratégico, persistente de transformar el uso del suelo público en suelo privado a manos de pocos beneficiarios que lo compran barato para poder venderlo caro. También necesitamos interrogar a estas herramientas, porque podemos transitar el sector de San Martín
vecino a la cuenca del Reconquista con el Google Earth y con el Street View y mirar todo y reconocer todo esto, pero cuando llegue el momento de hacer un proyecto para los talleres de arquitectura y urbanismo que pretenden reflexionar sobre las capacidades de transformar esto, en el equipo que conformábamos con Ariel Jakubowicz y Gabriela Cárdenas, lo que aparece es que toda esta información es falsa, en el sentido que todo lo que creemos que está articulado, que es transitable, es completamente intransitable. El SEAMSE, que es lo que está de este lado de la cuenca, es un organismo completamente cerrado, es los basurales contemporáneos de la ciudad de Buenos Aires, es el lugar en el que se acumula la basura de toda el área metropolitana. No hay manera de saber qué sucede ahí adentro, por más que lo mires desde los satélites, de la misma manera que no hay manera de saber cómo se está habitando y cómo se convive adentro del penal y de la cárcel, de la misma manera que sabemos que no hay manera de pasar de un lado al otro del camino del Buen Aire porque está alambrado y es intransitable el paso de un lado al otro. De la misma forma que sabemos que no hay forma de cruzar esta línea de ferrocarril, que no hay manera de entender el funcionamiento de Carcova, de los barrios populares, donde ocupados fundamentalmente por recicladores urbanos que trabajan en la recuperación de parte de la basura que se procesa en el SEAMSE. Es decir, esto está completamente disociado, desvinculado, interrumpido, por más que podamos navegar encima de esto cómodamente desde el Google Earth. Es imprescindible producir otra cartografía para comprender esto. Y esa cartografía necesita ser un mapa de actores, necesita comprender quiénes están ahí y qué hacen. Y necesita entender, antes de hacer cualquier proyecto, quién se vincula a quién, cómo podemos intervenir en un área. Es decir, hay que producir otro mapa, donde de nuevo la forma del diagrama puede ser productiva, la forma del mapa puede ser productiva, la forma del plano, la de la planta puede ser productiva, pero todo esto necesita articular información, necesita operar a modo de plataforma, a modo de enlace de datos de distinta clase para poder interpretarlos territorialmente y poder modelar una hipótesis de transformación. Cuando Mariano Alonso y Ludmila Kripa se encuentran en la necesidad para un concurso de proyectar algunas viviendas en el Parque Olímpico, creen que lo que tienen que hacer es este documento. Tienen que producir este gran enlace interpretativo entre todos los momentos en los cuales arquitectos como nosotros se sentaron como ellos a pensar qué hacer con la vivienda colectiva acá. No podemos volver a abordar el problema de la vivienda colectiva en un área como esta sin haber reflexionado sobre todo este innumerable conjunto de experimentos que a la vez están todo el tiempo conviviendo con la producción del hábitat popular, que tiende a organizar y a imaginar los tejidos urbanos con criterios completamente diferentes. Solo tiene sentido producir este proyecto de arquitectura si comprendemos esta dimensión urbana. Toda arquitectura es urbana. Por eso les vamos a proponer trabajar con estas herramientas y amplificarlas e investigarlas. Cómo armar nuestra propia plataforma de base documental para trabajar sobre el área, donde crucemos toda clase de informaciones y podamos visualizarlas, sobre todo articulando con todos estos archivos que hemos producido, el archivo de mapas históricos, el archivo de mapas de investigación tematizados, el archivo de códigos, planes y proyectos urbanos, de obras, de vivienda colectiva, de bibliografía, pero también los archivos donde se ordenan los discursos, las discusiones sobre la ciudad, las imágenes fotográficas y las imágenes históricas, incluyendo las pictóricas. Esto constituye la base fundamental del Archivo Buenos Aires, con el que vamos a trabajar en este curso, que se concentrará, sí, concretamente, en esta hipótesis de trabajo que estará administrado por este sitio web y en el que tenemos acceso a las distintas clases. Verán las clases rojas, los botones rojos son las clases activas, estamos en la clase 1, estamos terminando la actividad de la clase teórica. Les pido que tengan presente cuando terminemos la teórica que hay un cuestionario que sería bueno que puedan contestar antes de entregar el trabajo práctico 1. Y ahora vamos a repasar juntos. Primero tendremos una videoconferencia entre todos, pero nos pondremos rápidamente a trabajar en el trabajo práctico 1. En el trabajo práctico 1, como les decíamos, se asignará un proyecto por estudiante, 2 proyectos por grupo. Las arquitecturas trataremos de registrarlas a partir de todas estas condiciones de edificación, parcelamiento, amanzanamiento, su relación con los espacios verdes y parques, infraestructuras, vecinos, ¿no? Cómo vincular los materiales de la arquitectura con los materiales de su contexto, parques e infraestructuras especialmente. Los parques, prestaremos especial atención a la organización del suelo natural, las especies, los equipamientos, la relación con la topografía.
un poco lo que se cifra en la técnica del mapa, pero también la relación con las arquitecturas circundantes y especialmente cómo se vinculan con las redes de transporte, registrando la organización de flujos y nodos. Cada estudiante va a hacer un dibujo técnico en escala, empleando criterios de notación comunes a su coequiper. Es decir, lo que tienen que definir a escala del grupo es cómo definir su técnica de dibujo. Y emplearemos de alguna manera como herramienta el modo de traducir la notación a línea, superficie y volumen. Repasemos eso. Cuando decimos volumen, decimos sección horizontal, ¿no? Cómo trabajar con las herramientas que nos proponen las plantas urbanas, estas que hacen Flores y Prats o Giambattista Piranesi. Cómo pensar este problema como problema de lleno y vacío y asignar en el problema del claro y el oscuro la administración del dibujo del lleno y el vacío. Cómo pensar además que esta técnica selecciona qué poner en valor de la sección horizontal de los edificios, cuáles edificios poner en valor, cómo trabajar la relación entre los espacios interiores y los exteriores. O cómo empezar a articular esto además con trabajos de línea, con distintos grados de valor, de negro, rayados, grafismos, etc. O cómo trabajar sobre el problema del color y administrar ciertos grados de variación cromática para dar cuenta de distintos comportamientos edilicios. Cómo esto además guarda relación con el trabajo sobre la superficie, sobre el problema de la continuidad de la superficie, la descripción de las especies naturales, las diferentes clases de caminos, etc. Cómo volver eso un dibujo más pintoresco o más riguroso, colores planos, colores variados, cómo establecer las escalas cromáticas, cómo producir la notación de las especies, cómo integrar los elementos que no forman parte exclusivamente de los comportamientos botánicos, caminos, infraestructuras, edificación. Cómo imaginar estas funciones del diagrama para dar cuenta de los flujos, cómo emplear al color de la línea, cómo emplear al espesor de la línea, cómo describir los nodos, cómo pensar todo este amplio rango de variación de tipos de línea, tipos de puntos, modos de vincularlos, cómo sacar provecho de todos estos rangos de notación para dar cuenta de diferencias cualitativas en el comportamiento de los materiales urbanos, cómo imaginar que estos comportamientos pueden ser más puramente diagramáticos y abstractos o asentarse un poco más en dar cuenta del comportamiento de las formas del territorio y su correspondencia de posición y medida, y cómo entender que finalmente está disponible esta posibilidad de hibridizar estos recursos y ampliarlos con toda clase de sistemas de representación. Vamos entonces ahora a tener una videoconferencia general donde nos vamos a encontrar en el campus virtual y usar esta conferencia de Big Blue Button para comunicarnos. Eso va a ser breve, va a ser fundamentalmente organizativo y a partir de ahí vamos a ir a comisión ya con videoconferencias en Meet. Ustedes verán en el sitio web el enlace a cada una de sus comisiones. Ustedes saben que les tocó una comisión y si no lo saben, fíjense en la planilla que está en la portada del sitio web donde está indicado con qué docente va a trabajar cada uno. Entren en esa reunión y ahí vamos a trabajar muy directamente en la asignación de casos y los criterios organizativos de terminar de armar equipos y ratificar consignas. Bienvenidos al curso. Vamos a estudiar asuntos que son realmente vitales, que introducen de alguna manera las agendas urbanas en la currícula de la carrera para ustedes, que a partir de ahora serán agendas muy importantes en su formación y en su trabajo profesional. Vamos a aprender muchas cosas, vamos a trabajar mucho, la vamos a pasar muy bien. Pongámonos a trabajar.